vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor ahí en Éxodo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 17 y la palabra nos dice lo siguiente: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad. Una vez más queremos decirte en oración que estamos agradecidos porque tú eres un Dios bueno y porque nos has salvado en tu grande misericordia. Pero también, Señor, aparte de la salvación, nosotros necesitamos madurar, necesitamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra por la obra de tu Santo Espíritu. Queremos pedirte que esta tarde tú puedas hablar a lo profundo de nuestro corazón a través de tu palabra. Dios mío, habla a través, Señor, de tu siervo. Y te pido, Dios, de que tú puedas edificar cada una de nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. He llamado su atención, hermanos, a algunos breves versículos de la palabra del Señor, pero compartirles un poco el contexto sobre el cual se está realizando estos versículos que nosotros hemos leído. Éxodo capítulo 1 es el inicio de este libro, de este segundo libro de la Biblia, pero que deja la finalización de Génesis y empieza este libro con la entrada de la familia de Israel, que antes de ser llamado Israel se llamó Jacob, con la entrada de Jacob a la tierra de Egipto. Dice la palabra del Señor de que Jacob entró con 70 de sus familiares a Egipto. Y Dios multiplicó tanto el pueblo de Israel de que le permitió ser un pueblo numeroso. Por ser un pueblo numeroso, dice la palabra del Señor de que Faraón ya no hallaba qué hacer. Los egipcios no hallaban qué hacer, porque el pueblo de Israel se multiplicaba, se incrementaba, y ellos eran tantos ya y que llegaron a ser aún más que los egipcios. La palabra nos enseña de que los egipcios tuvieron temor y dijeron: no sea que los israelitas se vengan en contra nuestro y nos acaben, o que se unan contra nuestros enemigos y así ellos ganen las batallas y se vayan de nosotros. Por lo tanto, con cierta astucia humana, dice la Biblia de que Faraón y los egipcios decidieron hacer esclavos, porque no hay otra palabra, es la mejor palabra, hacer esclavos al pueblo de Israel en la tierra de los egipcios. Dice la palabra de que ellos empezaron a trabajar duro. La esclavitud y la servidumbre sobre los israelitas era fuerte, era dura. Dice la palabra de que ellos empezaron a construir ciudades completas. Algunos consideran, pero no se sabe a ciencia cierta, si las pirámides, aunque están hasta la actualidad en Egipto, quizás algunos consideran que aún pudieron haber sido construidas por este tiempo de esclavitud de los israelitas en Egipto.
Sea como sea, la palabra nos enseña de que sí hubo esclavitud y sí hubo servidumbre por sobre los israelitas en el tiempo de este faraón bajo su reinado allí en Egipto. Ellos eran muy dados a trabajar por medio de la servidumbre, pero dice la palabra del Señor de que su voz, su clamor se levantó delante de Dios. Como eran tantos los israelitas y se multiplicaban, dice la palabra del Señor de que Faraón mandó a matar a todos los niños, a todos los bebés varones que nacían. Y eso es el relato en este contexto, es que nosotros hemos leído en el versículo 17. La palabra nos dice en el versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Satanás siempre ha buscado la destrucción de los niños, y lo que nosotros vemos hoy en día, de igual forma, Satanás busca destruir desde muy pequeño al ser humano. Desde que ellos son niños, trata de atacarlos de una o de otra manera. Pero en esta oportunidad no quiero hablar bajo la idea de los niños, sino más bien, hermanos, quisiera compartirles con este tema la importancia de temer a Dios por sobre todas las cosas. La importancia de temer a Dios por sobre todas las cosas. La palabra nos enseña los nombres de estas parteras. Todos sabemos los que son las parteras. Si alguno no sabe qué es parteras, parteras son las mujeres generalmente que asisten a las mujeres que están por dar a luz, y están en su sufrimiento de parto, y estas mujeres asisten y reciben a los niños. Por lo tanto, en ese tiempo habían parteras hebreas, y la palabra nos menciona dos nombres. Nos menciona a una llamada Cifra y a otra llamada Fua. A estas dos mujeres Faraón les pidió directamente que mataran a todo niño, que mataran a todo bebé varón. Les dijo: ustedes vean el sexo. Si es niño, entonces mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. La razón es muy clara, ¿verdad? Porque sabemos de que es el hombre quien planta la semilla. Es el hombre quien planta, quien trae el engendramiento. Por lo tanto, el rey de Egipto lo que buscaba era que el pueblo de Israel no se multiplicara más. Él quería: ya basta, decía, demasiados son los hebreos, demasiados son los israelitas, y tenemos que detener el progreso de los israelitas por el propósito que ellos tal vez tengan en mente, porque en número han avanzado. La frase clave que quiero dejar en sus corazones en esta tarde, mis hermanos, es la primera frase del versículo 17. Qué descripción más tremenda la que Dios da acerca de Cifra y de Fua. Dice la palabra: pero las parteras temieron a Dios. Pero las parteras temieron a Dios. Por eso, en primer lugar, deseo que analicemos qué significa temer a Dios. La palabra en el libro de Proverbios nos enseña: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo tanto, ¿qué es el temer a Jehová? Acá tenemos con mucha claridad el ejemplo de estas dos mujeres. Podemos aprender de Cifra y Fua lo que significa en la práctica el temer a Dios. Y la segunda frase del versículo 17 nos lo dice: las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Entonces, el temer a Dios, hermanos, se resume en una palabra, se resume en la palabra obediencia. Digan conmigo: obediencia. Dice la palabra de que Cifra y Fua tenían dos opciones: o obedecer a Faraón u obedecer a Dios. Cuando nosotros pensamos esto, pues nosotros podemos pensar: qué fácil es simplemente obedecer a Dios.
Pero cuando analizamos el contexto de lo que estaba sobre los hombros de estas mujeres llamadas Cifra y Fua, no es fácil. En primer lugar, quien convocó a Cifra y a Fua para darles esta orden era el hombre que en ese tiempo se consideraba el hombre más importante sobre la faz de la tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque Egipto era la nación más poderosa y más fuerte que existía en ese tiempo conocido. Habían otras naciones, sí, pero la nación de Egipto era la nación más poderosa. Es como que si a usted lo mandara a llamar hoy en día, quizás el presidente de Estados Unidos, quizás la persona más importante de la Unión Europea, y le dé una orden directa, una orden precisa. No va a ser fácil la decisión que uno tomaría. Pues en este tipo de contexto fue donde Cifra y Fua estaba. Ella decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no hacemos lo que Faraón nos dice, de seguro lo que él va a hacer es mandarnos a matar. Porque en ese tiempo era muy fácil mandar a matar a alguien, sobre todo a alguien que no obedecía las órdenes reales. Pero Cifra y Fua, nos dice la palabra del Señor, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. En esas dos frases encontramos una profundidad acerca de la palabra del Señor y de enseñanza para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, la obediencia a Dios tiene que estar sobre todo. Entonces, cuando hablamos de temer a Dios, el temor a Dios es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos por el Espíritu Santo de obedecer a Dios antes de a los hombres. Un ejemplo también que se nos viene a la mente es cuando Pedro y Juan predicaban la palabra del Señor. Y cuando ellos predicaban la palabra del Señor allá en el libro de los Hechos, en una oportunidad fueron capturados por las autoridades romanas y los llevaron, y entonces les empezaron a preguntar, les dijeron, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Por qué hacen esto? Y les pidieron, dice la palabra del Señor, que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. A lo que ellos respondieron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nos es más importante, dijo el apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En el caso del apóstol Pedro lo hizo y lo manifestó, lo dijo. Y Cifra y Fua es otro ejemplo importante que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Por lo tanto, en toda decisión, en todo momento, lo que nosotros debemos preguntarle es: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero temer tu nombre por sobre todo. Y esta mujer, dice la palabra, de que ellas no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Es decir, decidieron obedecer a Dios y decidieron desobedecer, en este caso, a Faraón. Siempre cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, estamos automáticamente desobedeciendo a alguien o a algo más. Y hermanos, en esta lucha espiritual en la cual nosotros tenemos que batallar constantemente, la palabra del Señor nos enseña a vestirnos como hijos de luz, a vestirnos con la armadura de Dios, con el propósito de que nosotros hagamos rechazar, reprender y renunciar a toda obra del diablo que quiera hacernos obedecerle a él. Satanás siempre constantemente, a través de pensamientos, a través de opresión, a través de la tentación, lo que él quiere es que nosotros no obedezcamos a Dios y que por resultado no temamos a Dios, sino que más bien le obedezcamos a él. Pero cada uno de nosotros debemos de decir: Padre, ayúdame a ser como los ejemplos que encuentro en la palabra tuya, hombres que temieron a ti, hombres y mujeres que temieron antes de cualquier orden de hombres, temieron a Dios. Por lo tanto, hermanos, el temor a Dios en una sola palabra es obediencia. Es obediencia a Dios por sobre las situaciones y por sobre lo que había alrededor. Volviendo al ejemplo de estas mujeres llamadas Cifra y Fua, dice la palabra de que ellas temieron a Dios, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron
la vida a los niños. ¿El resultado cuál fue? De que el pueblo se multiplicó. Ahora veamos, hermanos, resultados, al menos que vemos en la vida de Sifra y Fúa, de temer a Dios antes que a los hombres. Estos resultados también son para nosotros. Estos resultados están escritos en la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y veamos lo importante que es temer a Dios. En primer lugar, la preservación de la vida de los niños. El resultado que Sifra y Fúa obtuvieron en primera instancia era que el plan de Dios iba a continuar. ¿Por qué digo que el plan de Dios iba a continuar? Porque el plan de Dios de salvación eterna para toda la humanidad estaba sobre los hombros de Jacob, sobre los hombros de Abraham, Isaac, Jacob, sobre todos sus descendientes y sobre el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel es donde nació nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si Sifra y Fúa, en lugar de temer a Dios, hubieran temido al hombre, hubieran temido a Faraón? Quizás hubieran matado a muchos de los niños, y entonces la descendencia, las generaciones de los israelitas no hubiera continuado, y en última instancia el pueblo de Israel hubiera desaparecido. Pero como ellas decidieron temer a Dios, entonces el plan de Dios se desarrolló. Luego, en segundo lugar, el versículo 20, nos dice lo siguiente: y Dios hizo bien a las parteras. Cuando Sifra y Fúa temen a Dios, entonces Dios no toma esto en vano, sino que Dios bendice a estas mujeres. Yo creo que cada uno de nosotros deseamos ser bendecidos por Dios. Cuando hablamos de la palabra bendecidos, es algo que viene totalmente de Dios. La bienaventuranza que viene de Dios. Todos queremos ser bendecidos, pero hay un costo, mis hermanos, para la bendición de Dios, y es el temerle a Él por sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios: y Dios, no Faraón, y Dios hizo bien a las parteras, es decir, las bendijo. La bendición de Dios sobre nuestra vida, hermanos, no viene por casualidad. La bendición de Dios a nuestra vida viene en la medida que nosotros tememos a Dios, en la medida que nosotros obedecemos y ponemos en un pedestal las órdenes, la palabra del Señor sobre nuestra vida. Una tercera resultado de el temor a Dios de la vida de Sifra y Fúa, en la segunda frase del versículo 20 dice: y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. A través de la obediencia de estas dos mujeres, o al menos dos parteras que la palabra menciona, pudieron haber sido más, es de que el pueblo se fortaleció en gran manera. El pueblo de Israel necesitaba muchísima fuerza, sobre todo por el plan de Dios que venía más adelante. Justamente en el capítulo 2 se nos relata acerca del nacimiento de Moisés, y que una vez más el faraón mandó a matar a todos los niños. A todos los niños él los quería aniquilar, quería que ellos ya dejaran de existir. Y venía el plan de Dios que se iba a desarrollar. Pero Dios, a través de dos mujeres, al menos dos que se mencionan, dos parteras, por la obediencia de estas mujeres, el pueblo se fortaleció en gran manera. O sea, se hizo fuerte por el propósito que Dios tenía con ellos. Hermanos, cuando nosotros tememos a Dios antes que a los hombres, ahí viene la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual a nuestra vida tampoco llega por simple ecuación que nosotros pudiésemos hacer. No, la fortaleza espiritual a nuestra vida llega en la medida que nosotros tememos a Dios por sobre todas las cosas. Y como les decía anteriormente, es obedecer a Dios. En la medida que nosotros obedecemos a Dios, nosotros somos fortalecidos. ¿Se recuerdan ustedes la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en el Evangelio según San Juan? La palabra nos enseña una y otra vez en ese evangelio de que Jesucristo hacía la voluntad del Padre. Él decía: yo hago la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es lo que yo hago. El Padre y yo somos uno.
y eran esa unidad, esa fortaleza de Jesucristo para hacer la voluntad del Padre, tenía que ver mucho con la obediencia. Y esa fortaleza de nuestro Señor Jesús para cumplir el plan de Dios tenía que ver con la voluntad que Él se rindió hacia su Padre. De igual forma, cuando nosotros decimos: Señor, yo quiero temerte a ti, pueden haber opciones de Faraón. Satanás desea ponerme un manjar delante de mis ojos, pero sobre todo yo quiero temerte a ti. Ahí viene la fortaleza, hermanos. El pueblo de Israel se fortaleció cuando estas mujeres temieron a Dios. Ahí vino la fortaleza. Y en cuarto lugar, un cuarto resultado, veamos esto que es tan lindo, que la palabra dice en el versículo 21: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. En primer lugar, bueno, los primeros tres resultados que les acabo de mencionar son resultados del pueblo. El pueblo fue preservado, Dios bendijo a las parteras, y en tercer lugar, el pueblo se fortaleció. Pero en cuarto lugar, no en vano la palabra del Señor dice de que Dios bendijo a las familias de las parteras. Y todo por temer a Dios. Hermanos, aquellos que son padres en este lugar, el temor a Dios de un padre bendice a sus hijos. El temor a Dios de una madre bendice a sus hijos. Y considero que bendice hasta sus nietos, bisnietos y todas las generaciones que el Señor permite. Pero dice la palabra del Señor de que por haber las parteras temido a Dios, Él, no Faraón, Dios prosperó sus familias. O sea, una prosperidad grande. Cuando hablamos de prosperidad, no es de que solamente vino prosperidad económica, sino la palabra prosperidad es muy similar a shalom, la palabra traducida paz, que tuvo bendición completa en diversas áreas de la vida. Y la palabra es clara cuando dice: por el temor de Cifra y Fúa, Él bendijo a sus familias. Hermanos, Dios bendice a nuestras familias en la medida que nosotros tememos a Dios. Si tal vez alguien que está acá, solamente tú eres creyente en tu familia, no importa, a través de tu obediencia a Dios, Dios va a bendecir tu familia. Sea algún joven, alguna señorita en este lugar, de que solamente tú eres creyente en tu casa, no temas, por el contrario, continúa temiendo a Dios, continúa obedeciendo a Dios, y Él entonces prosperará tu familia en la medida que tú eres temerosa o temeroso de Dios. Hermanos, no puedo volver a repetir sin tanto ahínco la verdad de que Dios a través de los padres bendice a sus hijos y a sus familias. Lo vemos en este lugar por estas mujeres llamadas Cifra y Fúa. Aparentemente es un versículo: y las mujeres y las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Pero estas dos frases tienen una riqueza, una profundidad tan grande en las bendiciones que Dios trajo sobre Israel y sobre las familias de estas dos mujeres. Buscando concluir en esta tarde, hermanos, cada uno de nosotros somos también llamados, invitados para temer a Dios por sobre todas las cosas. Y de una manera práctica, de una manera resumida, el temor a Dios es la obediencia a Dios antes que cualquier otra cosa. Como les decía, desobedecer a Faraón para Cifra y Fúa no era algo sencillo. Conllevaba aún la vida misma de ellas estaba en riesgo, pero ellas decidieron obedecer a Dios. Usted y yo tenemos una lucha espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y Satanás busca que nosotros hagamos su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Pero si nosotros tememos a Dios, por lo menos sepamos
de que vamos a preservar la vida de los que están a nuestro alrededor, también sepamos que Dios nos va a bendecir, sepamos que Él nos va a fortalecer y que Él va a prosperar a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Señor tiene un propósito grande, y que nosotros podamos entonces temer su nombre antes de cualquier otra cosa. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña y nos ministra, porque tu palabra nos exhorta y nos muestra el camino por el cual nosotros debemos de andar. Gracias, Señor, porque estas dos mujeres de las cuales ahora hemos meditado y pensado, no fueron mujeres sencillas, Señor, sino fueron mujeres que tuvieron valentía, que no tuvieron temor y decidieron temerte a ti antes de temer a Faraón. Gracias, Padre, por estos ejemplos que tenemos en tu palabra. Gracias, Señor mío, porque nosotros también somos llamados a temerte a ti antes de temer a cualquier otra cosa o persona. Señor, ayúdanos en la lucha contra toda tentación, porque cada tentación lo que desea es que nosotros desobedezcamos a Dios, a ti, Padre, y obedezcamos, Señor, al tentador, a Satanás. Pero queremos nosotros temerte a ti y veremos las bendiciones que vienen sobre nuestras familias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Sé que en esta tarde la mayoría de los que estamos acá ya hemos venido a este lugar al menos una vez, pero yo quisiera hacer la invitación: si hay alguien entre los que estamos acá que quisiera recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Solamente el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, y en Él y en su sacrificio nosotros tenemos el perdón de pecados y la salvación. Quisiera preguntar entonces si habrá alguien que quisiera mostrarlo con su mano levantada, que diga: yo ahora en este día deseo recibir la salvación que Jesucristo nos ha regalado solamente en su obra en la cruz del Calvario. Habrá alguien que diga yo. Habrá alguien que diga: yo en esta tarde, yo necesito la salvación para mi vida. Y si no lo hay, de igual forma, hermanos, un llamado para todos los que estamos acá para temer a Dios por sobre todas las cosas. Temer a Dios y que Dios nos ayude. Decir: Padre, yo quiero obedecerte a ti, aferrarme aún por el costo que pueda implicar. Yo quiero obedecerte a ti, Señor, porque ahí viene, aleluya, la bendición. Ahí viene la fortaleza. Ahí viene, Señor, la bendición para la familia, en la medida que nosotros te tememos a ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.